Reavívanos, restáuranos, Señor. Dios Todopoderoso, alza tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Que este ruego del salmista sea también el nuestro, y que la bendición de Dios nos dirija al meditar nuevamente en su palabra. Pidamos su bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, asístenos con tu Espíritu al abrir las páginas de tu palabra. Lo pedimos necesitados y agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos concentramos en Job capítulo 5, un nuevo discurso, un nuevo amigo de Job con un mensaje similar a los anteriores. El capítulo 5 de Job nos cuenta la historia, el discurso, el mensaje de Elifaz, un amigo entre comillas. Porque en medio de las dificultades que acompañaban la experiencia de Job, él transmite este mensaje. Dice en el versículo 1: Ahora pues da voces, a ver quién te responde. ¿Cuál de los santos te volverás? Es cierto, versículo 2, que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto que el necio echaba raíces y en la misma hora maldije su morada. Elifaz parece tener la intención de ayudar a Job. Sin embargo, con sus palabras y con su mensaje, como que está dudando de la conducta de Job, y al mismo tiempo le dice: a ver quién te va a responder ahora, a ver quién te va a responder, quién te va a ayudar. Es cierto, dice, que a veces el necio echa raíces y parece que prospera momentáneamente. Versículo 4: sus hijos carecerán de socorro, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su cosecha se la comerán los hambrientos, sacándola de entre los pinos, y los sedientos se beberán su hacienda. Había un tribunal de justicia, pero parece que la justicia no era el pan propio de aquellos días, como también muchas veces ocurre en nuestros días. El versículo 6 en adelante dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la fatiga brota de la tierra. O sea, la aflicción no viene de la nada, la aflicción viene de un corazón pecaminoso, y eso es verdad. Pero vaya manera de animar a Job diciéndole: si estás afligido, es por tu vida de pecado, es el castigo y es la consecuencia de tu elección equivocada. Versículo 7: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Todo fuego hace chispa, y todo pecador peca, y todo pecado nos lleva a la infelicidad y a la desdicha. Por lo tanto, Job, si estás sufriendo, alguna cosa habrás hecho. Mejor meditar, mejor reflexionar, mejor reconocer y mejor abandonar el pecado. El consejo no era malo, era bueno. Pero ¿qué seguridad tenía Elifaz que el sufrimiento de Job era resultado de sus errores o resultado de sus pecados? Dice versículo 8: ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa, porque Él hace cosas grandes, inescrutables, maravillosas y sin número. Una gran verdad. Dice: si estás afligido, busca a Dios, porque Dios recibe nuestra causa. Es el mejor tribunal en quien podemos esperar justicia. Y el amigo tiene un mensaje todavía más claro para decir: Dios es el que hace cosas grandes, el que hace cosas inescrutables, el que hace cosas maravillosas e incontables. Elifaz, insisto, estaba diciendo una gran verdad. Confía en ese Dios, busca a ese Dios.
Ese Dios que derrama la lluvia sobre la faz de toda la tierra, dice el versículo 10, sobre los campos. Versículo 11, ese Dios que pone en alto a los humildes y que a los enlutados le da seguridad. Versículo 12, ese Dios que frustra los pensamientos de los astutos para hacer vana la obra de sus manos. Versículo 13, ese Dios que atrapa a los sabios en su propia astucia y frustra el plan o los planes de los perversos. Sí, ese Dios poderoso, ese Dios que hace llover sobre buenos y malos, en ese Dios que hace maravillas, que hace cosas grandiosas, que es justo, en ese Dios puedes confiar tu vida y confiar tu causa. Dice versículo 15, es ese que libra de la espada al pobre y de la boca de los malvados y de la mano del violento. Es ese que hace que hasta el necesitado tenga esperanza. Porque feliz, dice versículo 17, bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, por tanto no desprecies la reprensión del Todopoderoso. El discurso era bueno, animaba a confiar en el poderoso Dios, pero ya estaba colocando la semilla, asegurándole que el sufrimiento era resultado de la corrección. Y muchas veces Dios permite el dolor y el sufrimiento para que corrijamos nuestros errores, pero no siempre el sufrimiento es resultado de errores y pecados. Muchas veces es resultado del mal y del pecado que existe en el mundo y que indirectamente cosechamos. Dice versículo 18, es Dios el que hace a veces la herida, pero la venda. Se equivocó, no siempre Dios hace la herida. A veces Dios permite una herida en nuestra parte, pero no siempre Él produce todas las heridas. Puede haber muchas tribulaciones, pero Dios es siempre el que salva. Y como Dios es el que salva, dice, llegará el día que de la destrucción y del hambre te reirás y no temerás a la fiera del campo, porque aún con las piedras vas a hacer un pacto y estarás en paz. Aún en los problemas y en las dificultades y en las piedras encontradas en nuestro camino, puedes fortalecerte, salir fuerte. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Versículo 25. Asimismo verás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra, y llegarás con vigor a la sepultura, dice el versículo 26, como gavilla de trigo, no serás arrancado violentamente, cosechado violentamente, sino que vas a caer naturalmente. Llegarás con vigor, con salud a la sepultura, como gavilla de trigo recogido a su tiempo, simplemente una cosecha suave, no arrancado, un fruto maduro que cae solo. Nosotros lo hemos inquirido, dice el versículo 27, y esto es así, esto es correcto. Escucha, conoce para tu propio provecho. Lindo mensaje en el discurso de Elifaz, entremezclado con dudas. Escucha, conoce y saca provecho. No seas como Elifaz, que cuando intenta animar a otros, lo termina acusando. No seas como Job, que en algún momento dudó de lo que Dios le permitía que atravesara en la vida. Mejor sé como Job, que confía plenamente en Dios, y mejor sé como Elifaz, que en su buena manera lo llevó a Job a confiar y a depender permanentemente de Dios en medio de las dificultades y en medio del sufrimiento. No sufras por lo que te buscas, por tu propia elección. Pero si alguna cosa acontece en tu vida que te parece injusta, confía en Dios, búscalo, permite que Él haga su obra y permite que tus pasos sean dirigidos por su palabra. Ahora
te invito para que en un instante de silencio te conectes con Dios, presentando en tu ruego y tu plegaria tu propia necesidad. Yo voy a orar aquí y en un instante haremos pública nuestra plegaria. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos permitas tener tal capacidad y tal fortaleza que te busquemos todos los días, de todo corazón. Que no suframos como resultado de nuestros errores y pecados, pero que si enfrentamos injusticias, podamos recurrir a tu fortaleza y a tu presencia en nuestra vida. Bendice a nuestros amigos y abrázanos a todos en esta hora. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, esto fue todo por hoy. Fue muy bueno estar juntos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.